Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal y esto es Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula, esta tarde de domingo 22 de marzo. Como usted sabe, nos puede acompañar a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde de domingo tengo el gran gusto de poder compartir esta mesa de análisis con el señor ingeniero Agustín Domínguez. Agustín, bienvenido. Memo, muchas gracias. No nos podemos saludar porque tenemos que estar a sana distancia. A una buena distancia, 1,5 metros. No da, pero... No, sobre todo, ¿sabes cuál es el punto clave en esto? Lo que dice uno, si te vieras tú contra el sol, verías lo que sale de la boca de uno, sobre todo cuando dices la B chica y la F, ¿no? Pero realmente el punto clave es que eso, el que esté infectado, lo toques tú, lo tengas en tu mano y te toques la cara, los ojos, eso lo han dicho mucho la gente, eso es lo que hay que iniciar. ¿Por qué? Porque ya es una pandemia. ¿Y qué es una pandemia? Pues primero aparece un brote que es una enfermedad en cierto lugar específico. Se vuelve una epidemia cuando en un área geográfica esa misma enfermedad se empieza a reproducir. Y pandemia es cuando ya pasa en 2 o más continentes, ¿sí? Pero lo más importante es que es cuando los infectados de esa enfermedad, de ese virus, esa bacteria, son del lugar. O sea, llegó uno, lo traía, nos llegó de fuera, pero ya y ahí empieza la infección, ¿no? Bueno, entonces, y estamos ya en un momento en que estamos a nada de que se declare la fase 2. Así es. Precisamente de lo que vamos a platicar con Agustín hoy es preguntarle si nuestra infraestructura, y no solo me refiero a la hospitalaria, en general, claro. tiene la capacidad, está lista para poder enfrentar un riesgo tan grave como este. Yo he escuchado, y ahora tú me corregirás, que si llegáramos a un punto o a un número de contagios, no sé, por decir un ejemplo, 10,000, ya no tendríamos la capacidad hospitalaria para poder atender en terapia intensiva a los que tuvieran el mal. Pero ¿quién mejor que tú para que nos cuente y nos explique? Bueno, yo quisiera hacer un pequeño arranque, es decir, ¿qué infraestructura es la que impacta en una epidemia como esta, en una pandemia ya? Bueno, definitivamente en la parte hospitalaria, ¿no? Impacta en las comunicaciones, impacta en la infraestructura del trabajo, porque inicias un proceso de un gran porcentaje de gente que va a dejar de ir a trabajar. Ya ahorita en este momento está sucediendo, las ausencias son importantes. O el trabajo en casa. Así es. Pero mucho va a pasar que los primeros que deben protegerse y deben cuidarse son los adultos mayores. Yo ya me voy a tapar. Mira, no sé si la semana siguiente podamos venir al estudio. Claro. Si declaran la fase 2, vamos a tener que ver de qué manera transmitimos el programa, usando la tecnología, pero lo que vamos a ver la próxima semana ya va a ser radical. Sí, ya estamos en el punto de crecimiento impactante, ¿no? Lo más importante es que si en estos momentos nosotros todos, cada uno, vamos a olvidarnos de lo que te pide el gobierno, sino lo que debemos hacer es, primero, lo que nos han recomendado, la lavada de manos, pero sí, vamos a llegar a un punto en donde no debemos ir a los hospitales. Y eso es lo que no quisiera yo que fuéramos. Sí, pero ya no solo es hospitales. Estás hablando de que ya, por ejemplo, muchas dependencias gubernamentales, juzgados, han cerrado sus puertas para evitar concentraciones. Exactamente. Ahora, lo más importante, que la gente sí entienda que se vaya a su casa, con todos los agravantes psicológicos que implican. Sí implican porque te hartas de la gente. Esa es la verdad, sí, pero sí impacta, por ejemplo, en eso, en la infraestructura de la casa. No estás acostumbrado a estar horas y horas.
Entonces, ahí deberías tener cada quien un cuarto y decir, este cuarto lo tengo desde las 9 de la mañana, que es mi trabajo, hasta las 5 de la tarde y aquí no me moleste nadie, ¿no? Pero bueno, los hospitales, ¿qué tenemos? ¿No? La realidad es que tenemos pocos centros con capacidad de tener terapia intensiva, que es en donde va a caer el 2, máximo el 3% de la población infectada. Se habla de un ventilador, no estamos hablando propiamente de un ventilador, que es más bien un respirador ante la dificultad. Es un apoyo a ti. Pero que hay muy poquitos en el país. Porque no los necesitas realmente, ¿no? Ahora, la infraestructura es, bueno, si yo no tengo nada grave, pues no debo ir al hospital, debo estar en mi casa. En el hospital puede ser que si yo voy al hospital, con lo poco que tengo, se me complique más. O contagies a alguien. O contagie yo a más. Entonces, aquí es muy importante eso. No tenemos suficientes respiradores, no hay suficientes camas de terapia intensiva, que además, si tú ves cualquier centro hospitalario en México, pues la terapia intensiva está casi siempre llena. Sí, y volvemos a lo mismo, son pocas camas y está llena. Así es. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, como ya llegó un señor, ahora quito esto. No es factible. Entonces, que es muy importante que no lleguemos a ese punto. Ve el caso de Italia, que a ellos se les desbordó, incluso rebasaron en la semana el número de muertes en comparación con China, cuando ellos tienen 60 millones de habitantes y China 1000 y pico. Se les desbordó por completo. Se desbordó. No tenían la infraestructura. China tampoco, China lo que hizo fue hacer un hospital de campaña, muchas camas para que estén acostados ahí y que se cuiden, que se pueda cuidar. No hay mucho que hacer. ¿Sí? El virus va a vivir entre 10 y 15 días máximo en ti. Por lo tanto, ocupar 15 días esa cama es muy complicado, ¿no? Sí puedes recibir el apoyo del oxígeno, que es importante, es una parte que te obliga a que entre el oxígeno a tus pulmones ante la incapacidad que tú tienes de respirar, ¿sí? Esa infraestructura, primero, es cara. No hay país que esté preparado para eso. El presidente Trump lo dijo en la semana. De una vez les voy advirtiendo que no vamos a tener los insumos, los medicamentos y la infraestructura para poder aguantar esta crisis. Así es. Si los Estados Unidos no están listos, ¿qué podemos esperar? No México, cualquier país. Cualquier país. Mira, hay países que lo que deberíamos hacer es lo que ya están haciendo otros. Pasarnos a la fase siguiente, previendo eso y evitando tener un gran número de infectados. Ahí hay un debate, porque se habla de que si adelantáramos las fases, esto se lo han preguntado frecuentemente al subsecretario de Salud, López-Gatell, él dice que el daño económico sería devastador. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque implicaría... Paralizas el país. Paralizar al país. Ahora, aquí lo que habría que decidir y ver es, bueno, mientras... La gente que puede hacer su trabajo en casa, que lo haga. El que es constructor, pues ni modo que se lleve la revolvedora y cuele ahí en su casa, ¿no? Entonces, sí, buscar eso y lo que es muy importante y que es lo que a donde deberíamos ya estar atacando, a la infraestructura del transporte, Memo. A ver. La infraestructura del transporte es la primera que se impacta. ¿Por qué? Porque es el punto donde más fácilmente te contagias. En el camión, son lugares chicos, estás concentrado. Donde vas muy cerca, donde en el metro. Sí. Entonces ahí es donde deberíamos tener un importante trabajo para que la gente vaya cubierta, porque el que contagia es el que necesita la máscara, ¿no? Que estés constantemente limpiando todos los puntos en donde hay contacto humano para que no se conserve. Es un virus que se conserva poco, que se cae fácilmente por lo pesado. Entonces hay que limpiar y hay que hacerlo, pero la infraestructura del transporte es en la que deberíamos trabajar, y ahí es donde ya deberíamos tener un plan de decir, a ver, señores, ¿quiénes son los que deberían de irse a trabajar porque no tienen más opción que esto, ¿no? El tipo de trabajo. Si mi trabajo es ver o hacer un proyecto de
de infraestructura, cualquiera que sea, pero puede ser en mi casa. Ahí el punto será llevarme mi equipo de cómputo, ¿no? Es que, a ver, vamos a ponerlo así. Estamos hablando de que no son condiciones ideales, pero también porque la circunstancia es extraordinaria. Claro. Y por lo menos en los próximos 15, 20 días tenemos que tomar medidas personales, individuales, más allá de las que tome el propio gobierno, para pues cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, todos los que puedan trabajar en casa, háganlo. Esa es la idea. Y sobre todo, el que trae su coche y llega a su oficina en coche, bueno, pues ese no tiene tanto. Si tienes en tu oficina, ahí viene la infraestructura del trabajo, que tengas una gran protección. Bueno, voy a ir rapidísimo a un corte, no tardamos nada, vuelvo para seguir platicando con Agustín Domínguez de este tema, insisto, muy interesante, muy profundo, que tiene que ver con la capacidad instalada de nuestra infraestructura en general para poder hacer frente al coronavirus. No tardamos, seguimos aquí en Emprende TV.